Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Vamos a ir a la palabra del Señor, pero quiero en esta mañana hacer algo distinto. Ustedes han recibido de parte del Ministerio de Media el aviso de que hay una aplicación que se llama Lectura Pública de la Biblia, que ustedes pueden descargar en sus celulares, en sus tablets, también en sus compus, para escuchar la palabra de Dios de una manera diferente. ¿Diferente por qué? Porque es la lectura de la Biblia, pero está dramatizada, de tal manera que uno escucha diferentes voces en los diferentes personajes. Como el pasaje que hoy vamos a leer es un pasaje algo largo, yo le pedí al Ministerio de Media que podamos comprobar cómo es esa aplicación bíblica de la lectura pública de la Biblia. Así que yo no voy a leer ahora el pasaje, pero ustedes lo van a ver proyectado, lo van a escuchar y espero que tantos ustedes aquí como los que están en casa se entusiasmen con esto. Porque uno puede ir manejando el auto escuchando la palabra del Señor, o cocinar escuchando la palabra del Señor, o atender cualquier otra cosa, pero estar siempre atentos a la palabra del Señor y escucharla de una manera dramatizada. Así que lectura pública de la Biblia es una aplicación gratuita, mis hermanos, y creo que puede servirnos muchísimo para este desafío que tenemos en este año de profundizar en la palabra del Señor para conocer al Señor. Adelante con la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 1, desde el versículo 1. Participamos entonces de este pasaje y le prestamos mucha atención porque de él vamos a meditar. El primer libro de Samuel, capítulo 1. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré.
Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha? ¡Ja! ¡Abandona el vino! ¡Oh, no, Señor! No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, ve en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias. Así que se fue. Comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella, y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí? Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera a este niño, y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor, y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí, ellos adoraron al Señor. ¿Qué les pareció? ¿No vale la pena cargar esta aplicación y tenerla como un recurso para escuchar la palabra del Señor, que por otra parte viene acompañada con algunos videos de cada libro de la Biblia, que son los de Proyecto Biblia, que son videos preciosos? Así que quise compartir hoy, no lo vamos a hacer todos los domingos, pero quise compartir hoy porque este pasaje era apropiado para ello. Y de alguna manera hoy también este es un mensaje que tiene que ver con una mujer, en esta Semana de la Mujer. Entonces, estamos hablando de Ana. Hemos dicho en los últimos mensajes, mis hermanos, que podemos llamar a nuestro Dios el gran revertidor de la historia de nuestras vidas. El gran revertidor de las historias de nuestra vida. Es decir, que Dios es el Dios que restituye situaciones en las que probablemente vemos perdida nuestra esperanza ya. Creo que podríamos llegar a ser muy injustos con la revelación bíblica si no rescatamos este concepto del carácter del Señor. Dios nunca da por perdido lo que nosotros
pudiéramos ver así. Lo repito, Dios nunca da por perdido lo que nosotros pudiéramos ver de esta manera. ¿Recuerdan lo que dijimos en los últimos 2 domingos cuando hablamos de Dios, el Dios de restitución? Dijimos esto, por favor, proyectalo. Dios tiene guardado en los graneros del cielo aquello que nosotros vemos como vacío en nuestros graneros existenciales. Toda la Biblia nos revela, amados hermanos, acerca de esta condición maravillosa que tiene el carácter del Señor. Dios es el Dios que restituye, el Dios que restaura, el Dios que revierte en nuestras vidas situaciones que nosotros damos como perdidas. No por nada la Biblia nos habla del Señor como el Dios de toda esperanza. Allí en el Salmo 62, versículo 5 dice, alma mía, fíjense que se está hablando a sí mismo el salmista, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Solamente en Dios está mi esperanza. El salmista aquí en el Salmo 62 está expresando, si ustedes lo leen después, una situación de gran necesidad en su vida. Pero él se habla a sí mismo y le dice a su alma, en Dios está mi esperanza. En Dios está mi esperanza. En el Nuevo Testamento encontramos una misma idea de Dios como Dios de toda esperanza cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 15, en el versículo 13, y le dice que el Dios de esperanza, ese es el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo se llama? El Dios de esperanza. Los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense lo que anhela el apóstol Pablo al escribirle a esta iglesia. Les dice, el Dios de esperanza, el Dios de toda esperanza, cuando ustedes lleven adelante una vida de fe, creyendo en Él, les llene de toda esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sin exagerar, si nosotros leemos la Biblia de esta manera, vamos a encontrar muchísimas historias. Yo diría decenas de historias bíblicas que nos hablan del hecho de que no quedará defraudada la esperanza de aquellos que confían en Dios. No quedará defraudada tu esperanza. Allí en el Salmo 22, versículo 5, dice el salmista, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron defraudados. La esperanza en Dios nunca quedará defraudada. El pasaje que nosotros acabamos de leer con la Biblia pública, la lectura pública de la Biblia, en Ana, es un ejemplo maravilloso de esta afirmación. Y si tuviera que ponerle en esta mañana para ustedes un título a este mensaje, lo llamaría Decídete de corazón a salir en busca del Dios que tiene el poder de restituir tu vida. No sé cómo estarás en este tiempo de tu vida. No sé qué situaciones estarán viviendo en este tiempo de sus vidas. Lo que sí sé, que mi Dios tiene el poder de restituir la vida de aquellos que esperan en Él. Dios es Dios de toda restitución. Voy a pedirles que se pongan de pie. Voy a orar en este momento para que recibamos la palabra con un corazón dispuesto a entregar la confianza y la esperanza en el Dios de toda restitución. Padre, porque es así,
porque lo dice tu palabra y no lo digo yo, porque tú lo afirmas en eternidad, porque las experiencias de aquellos que esperaron en ti, Señor, fueron cumplidas. Tú no eres un Dios que defrauda a aquellos que confían en ti. Y yo me escondo detrás del Espíritu Santo al compartir esta palabra con la iglesia, porque estoy siendo también, Señor, de aquellos que necesitan de esta palabra para salir en busca de forma concreta de restitución tuya en nuestras vidas. Habla, Espíritu de Dios, háblale a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Elcana, que no era un policía, se llamaba Elcana, pertenecía a la rama de una familia que eran sacerdotes levitas. Y debemos recordar que ese sacerdocio era hereditario, es decir, que los hijos de los levitas eran criados para el servicio de Dios en el templo. ¿Está bien? Se heredaba el ministerio de levita. Así que los hijos eran criados también para servir a Dios como sus padres en el templo o en el tabernáculo en ese tiempo, porque no había templo todavía. Debido a esto, para la esposa de un sacerdote levita, era un honor poder darle hijos que heredarían su ministerio. Y si no tenía ese honor, la mujer de un levita se sentía desechada, despreciada por Dios. Debido a esto, era que los levitas no poseían tierras para labrar, sino que dentro de cualquiera de las 12 tribus de Israel, donde los levitas habitaban, eran sostenidos por el resto del pueblo para que ellos se dedicaran a desarrollar el servicio sacerdotal exclusivamente. En el caso de Elcana, él y su familia habitaban en un lugar que estaba a 25 kilómetros al norte de Jerusalén, que se llamaba Ramataim. Y todos los años, Elcana con su familia debía viajar a Silo, donde en ese tiempo estaba ubicado el tabernáculo de adoración, para poder allí desarrollar su servicio y ofrecer sacrificios al Señor, según le tocara conforme a su orden levítico. ¿Está claro lo que estoy diciendo entonces? Quiero que entiendan el contexto, porque si no, no vamos a entender qué era lo que le pasaba a Ana. Para ello, el levita se movilizaba de cualquier parte de Israel para ir a Silo y movilizaba a toda su familia, ya que sus hijos debían aprender y prepararse de tal manera que un día ellos también pudieran realizar la tarea sacerdotal que veían realizar en sus padres. Recuerden, el ministerio levítico era hereditario y los levitas llevaban a toda su familia cuando ofrecían el sacrificio para que sus hijos aprendieran lo que ellos hacían. Y acá abro un paréntesis. Siempre les digo que nuestros hijos no hacen lo que nosotros decimos, sino repiten lo que nosotros hacemos. Es bíblico. Cierro el paréntesis. Y este era el drama de Ana. Ana no podía darle hijos a su esposo que tuvieran el privilegio de heredar su ministerio. Era infértil. Y por esa infertilidad, Ana experimentaba que estaba deshonrada como esposa de un sacerdote porque ella no podía procrear. Experimentaba vergüenza. Muy distinto le pasaba a la otra mujer de Elcana. En ese tiempo, cuando un hombre no podía tener hijos con su mujer, podía tomar otra mujer para que le diera hijos. La otra mujer se llamaba Penina.
Y ella le había dado varios hijos. Dice en el capítulo 1, versículo 2, y tenía Elcana 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Vuelvo a repetir esta idea, una mujer que sufría de infertilidad, en ese tiempo se la consideraba atada a una especie de estado de maldición divina. Y esta situación en la familia del Elcana era causa de una gran tensión, de un conflicto, ya que Penina, por competencia con Ana, se burlaba de ella permanentemente. Al hecho de no poder tener hijos, encima tenía una mujer, rival, que se burlaba de ella. Allí en el versículo 6 del capítulo 1 dice, pero su rival la irritaba continuamente para humillarla. Permanentemente la humillaba, porque el Señor había cerrado su matriz. Y así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Observemos que dice el texto que era rival, lo que quiere decir que Ana sufría doblemente, como les dije antes, por esa actitud de competencia, de burla de parte de Penina, al punto de, como vimos, a pesar de que su esposo la estimaba muchísimo, Ana lloraba constantemente y no participaba de la comida sacerdotal. Cuando había un sacrificio, la familia del levita debía comer de lo que se ofrecía en sacrificio al Señor. Ana se experimentaba desechada por el Señor y asumía que era Dios quien no le concedía el tener hijos, cosa que Penina se encargaba de recordárselo permanentemente, buscando amargarla. Así que quiero darles este contexto para que entiendan que Ana vivía amargada, en conflicto permanente, experimentando burla, vergüenza. Año tras año, esta historia se repetía en esa familia e iba dejando una huella de dolor permanente en el corazón de esta mujer, quien no hallaba consuelo a pesar del esmero con que la amaba su esposo Elcana, quien buscaba siempre confortarla con profundas muestras de amor por ellas. Escuchamos antes en el versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Y aunque Ana le daba una sola porción, otra versión dice, le daba una doble porción, él la amaba a pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Y dice en el versículo 8, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido permanentemente tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? ¿Cuántas mujeres quisieran tener un esposo así, no? Menos mal que Nora lo tiene. Como vemos, mis hermanos, a pesar de todo el cariño de su esposo, Ana se experimentaba emocionalmente como mujer incompleta. Sufría muchísimo porque no tenía esperanza de ver un hijo suyo que pudiera servir al Señor. Ella pensaba y experimentaba que no tendría nunca la posibilidad de alcanzar ese privilegio, esa honra. Y para colmo, ahí estaba Penina, recordándole burlonamente su imposibilidad. Hasta que llegó el momento en que Ana no soportó más y se determinó en salir
a buscar un hijo de parte de Dios. Repito, se determinó a salir a buscar en Dios lo que ella en su existencia y en su vientre veía vacío. Versículo 9. Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho e hizo un voto diciendo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Este voto que hace Ana con Dios se llama un voto nazareo, es decir, pide tener un hijo, pero no para ella. Hace un pacto con el Señor de que si Él le daba un hijo, ella lo consagraría completamente a Dios. Por eso habla de que no iba a pasar navaja por la cabeza de ese posible hijo, porque era una señal en la que Ana se comprometía a no quedarse con ese hijo. Eso es muy importante. Pide restitución, pero no lo pide para ella. Le pide un hijo al Señor, y escuchen con atención, por favor. Pero antes de recibirlo, se despoja en su corazón de ese hijo para entregarlo y consagrarlo completamente al Señor. Hay algunas cosas de este pasaje que me gustaría que meditemos en esta mañana. La primera, Ana no hubiera llegado a buscar su esperanza en Dios de no haber sido porque había una penina en su vida por la que se sentía atribulada. Repito esto. Ana no hubiera llegado a buscar su esperanza en Dios de no haber sido porque había una penina en su vida que la tenía a mal traer y por la que se sentía atribulada. Penina la irritaba, leímos recién. Constantemente le recordaba su limitación, su imposibilidad, su vergüenza, se burlaba de ella, la perturbaba. Abro paréntesis, muy parecido a Satanás, cuando viene a acusarnos y a mentirnos y a perturbarnos en nuestras crisis. Cierro paréntesis. Penina actuaba como un instrumento, pero no del diablo. Un instrumento de Dios, porque mal que le pese al diablo, Dios lo usa para su gloria. Un instrumento que empujaba a Ana a tomar una decisión que iba a cambiar toda su vida y que finalmente, mis hermanos, la hizo salir en busca del Dios que restituiría todo lo que ella veía vacío en su granero existencial. Mejor dicho, en su vientre existencial. Ana no soportó más la insidia de Penina y salió totalmente decidida en busca de ser restituida por el Señor. Y esto quiere decir que quien la amargaba y le resultaba insoportable, Penina, fue para Ana en realidad una verdadera bendición. Sin Penina, Ana no se hubiera visto obligada a clamar ni a buscar su restitución en el Señor tal como lo hizo, consagrando lo que aún no había recibido. Esto es algo curioso, pero sucede, mis amados hermanos y hermanas, que muchas veces aquellas cosas, situaciones, conflictos,
dificultades o personas que vemos como peninas en nuestras vidas son en realidad una estrategia del cielo y parte de un plan de bendición diseñado por nuestro Dios que nos sacan de un estado de desesperanza y nos movilizan en búsqueda profunda del Dios que restituye. No nos gusta pasar por peninas, ¿verdad? No me gusta pasar por peninas. A nadie le gusta pasar por esas situaciones peninas. Nos amargamos, nos hacen llorar, las cuestionamos, las rechazamos, sin darnos cuenta de que probablemente todas esas situaciones peninas que nos duelen en el alma son las que posibilitan que abandonemos una posición de victimización en la vida, una posición de tener lástima sobre nosotros mismos por lo que nos suceden y nos empujen fuertemente y en verdad a derramar nuestro corazón en pacto con el Señor. Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho e hizo un voto diciendo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elías creyó que ella estaba ebria y le preguntó a Elí: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Ana respondió y dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Ella dijo: que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer, presten atención ahora, la mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. Nos gusta mucho ese texto que dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a aquellos que a su propósito han sido llamados. Nos encanta decir: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero cuando nos toca atravesar por una situación penina en nuestra vida, tal como la atravesó Ana, nos amargamos hasta lo más profundo y nos olvidamos de lo que tanto hemos declarado cuando estábamos bien, de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Será que me pasa a mí nada más? Mi querido hermano, mi querida hermana, de parte de Dios quiero hacerte en esta mañana una pregunta. ¿Hay algún tipo de crisis penina por la que estés pasando? Te pido que consideres hoy, en base a esta experiencia de Ana que nos revela la palabra de Dios, si no es que esa crisis o esa circunstancia penina por la que lloras y te dueles tanto, no estará actuando en tu corazón y empujándote a que te dediques ya y te decidas a romper de una vez por todas con ese sentimiento de victimización que te está anulando. Nos sentimos víctimas de las situaciones peninas, o de las personas peninas, o de las crisis peninas, o de las pandemias peninas. Pero en realidad, mis hermanos, ¿no será que todo eso nos está empujando de una vez de salir de ese espacio de limitación, de víctima, de lástima sobre nosotros mismos,
para salir determinados en búsqueda de una genuina y un profundo encuentro con el Dios de toda restitución? ¿No será la penina de hoy un empujoncito del cielo para que busques ser restituido o restituida por Dios? Y dejes ese espacio de detenimiento y lástima en tu corazón. Y digo esto, genuina y profunda búsqueda de Dios, porque deberás discernir si es que lo quieres para tu sola satisfacción o lo sales a buscar en clamor porque anhelas de todo corazón solo la gloria de Dios en tu vida. Hay que discernirlo, ¿eh? Quiero que destaquemos una segunda cosa de este pasaje. Y es que Ana no salió a pedirle solo un hijo al Señor, sino que hizo un pacto con Dios. Versículo 11. Oh Señor de los ejércitos, hizo un voto diciendo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navajas de su... Todos los días de su vida. Es un pacto con Dios. Quiero que sepan que la situación espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo no era lo que podríamos llamar de una espiritualidad saludable. El pueblo de Israel estaba en una crisis terrible espiritualmente. Estaba casi totalmente carente de dirección en los caminos de Dios. Quiero leerles esto. Algunos capítulos posteriores del libro de Samuel, el primer libro, nos dice qué estaba sucediendo espiritualmente en el pueblo. Por ejemplo, lo que pasaba con los hijos de Elí, el sacerdote, quienes iban a heredar el ministerio de su padre para ministrar en Israel. Miren esto, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio y mientras era cocida la carne, el criado del sacerdote iba con un tenedor de 3 dientes de un garfio en su mano, lo metía en el peror, en el caldero, en la olla o en la marmita, y todo lo que sacaba del tenedor, el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Esto hacían con todo israelita que iba a adorar a Dios en Silo. Miren cómo estaban en condición espiritual los que iban a heredar el ministerio sacerdotal de Elí. Dice el versículo 17, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Estaban viviendo el pueblo una situación sin liderazgo espiritual, una crisis terrible. Dice también ahí en el capítulo 2, versículo 22, Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Los que iban a heredar el ministerio sacerdotal eran impíos hasta la médula. Tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban a adorar a Dios y servían allí. Él les preguntó: ¿por qué hacen semejantes cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de sus malas acciones. El pueblo hablaba mal de los sacerdotes. No, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Era una voz populi lo que esos sacerdotes hijos de Elí hacían y un ejemplo de inconducta espiritual a un pueblo que los imitaba. Veamos este otro pasaje que también nos habla de la ausencia de dirección espiritual por la que pasaba el pueblo. Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ya había nacido, ya había crecido, servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia.
Miren cuál era la situación espiritual del pueblo de Israel. Una crisis espiritual tremenda, sin liderazgo y sin dirección de la palabra del Señor. Dios no podía hablar ni dirigir a su pueblo con un liderazgo, porque el liderazgo se había vuelto al pecado, se había volcado al pecado. Todo ello, queridos hermanos, describe un profundo estado de orfandad espiritual por el que estaba atravesando el pueblo de Israel. Y esta era una situación que el Señor quería revertir, y para ello necesitaba un hombre totalmente consagrado a Él que pudiera llevar adelante la tarea profética de encaminar a su pueblo en una verdadera adoración. Dios necesitaba un profeta consagrado solamente a Él. Y fíjense ustedes la manera maravillosa en que la voluntad soberana del Señor hace coincidir el clamor de Ana en busca de una restitución procreativa con la necesidad espiritual en Israel de que se levantara un hombre totalmente consagrado para servir a Dios. Y de esa manera poder restituir también la dirección profética para su pueblo. Presten atención a lo que voy a decir. Sin el dolor que Penina le causaba a Ana, no iba a clamar a Ana con todo su corazón por un hijo. Sin el clamor de Ana por un hijo, Dios no podía levantar a un profeta genuino para su pueblo, como luego lo fue Samuel. Y sin ese profeta, el pueblo hubiera continuado cada vez más desviado de los caminos del Señor. Dios es soberano sobre todas las situaciones, llevando adelante sus propósitos aún en nuestras crisis peninas. Sin el dolor de Penina, Ana no clamaba a Dios. Sin el clamor de Ana, Dios no podía levantar un profeta genuino. Y sin un profeta genuino, el pueblo se desviaba a la perdición. Se los dije el domingo pasado, amados hermanos. Y si alguno no ha podido ver o escuchar los mensajes de estos 2 últimos domingos, le invitaría a buscar en nuestra página de Ipsi Comunidad y hacerlo, escucharlos. Dios restituye nuestras vidas, pero su restauración incluye su bendición no solo para que nosotros las disfrutemos, sino para que alcance a todos los que nos rodean. Ana se metió en ese círculo de restitución divino cuando tomó el compromiso de dedicar al Señor el hijo que Dios le diera. Cuando ella hizo pacto y dedicó al Señor a ese hijo que todavía no tenía, Ana se metió en una dimensión de restitución en su vida. Este es un principio espiritual. Dios no bendice egoístas. El Señor Jesús nos enseñó de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero cuando hablamos de restitución, la prioridad de la restitución que Dios otorga está dirigida a producir restauración en otros también, no solamente en nosotros. Les expliqué que este es el núcleo central del Evangelio por el cual Cristo se encarnó y se metió en nuestra realidad para salvarnos. Dios consagró totalmente a su propio y amado Hijo como prueba del cumplimiento de este principio espiritual de restitución. Porque Cristo no solamente murió en la cruz, sino también resucitó para que nosotros recibamos la promesa de la vida eterna. Dios restituye, pero no restituye para que nosotros solamente lo disfrutemos, sino para que lo compartamos, para que lo comuniquemos, para que se los demos a otros. Dios consagró totalmente a su propio Hijo para eso.
Jesús fue consagrado por el Padre y dio su vida en la cruz a favor nuestro para restablecer y restituir la relación que habíamos perdido con Él. El mundo estaba perdido, por eso Cristo se hizo hijo en carne y murió y dio su vida para salvarnos a nosotros y hacernos agentes de restitución en este mundo. El Evangelio es restauración, pero para restaurar. El Evangelio es reparación, pero para reparar la vida de otros. El Evangelio es recuperación de vida, pero para recuperar la esperanza en aquellos que no la tienen. Es un principio espiritual. No esperes bendición en restitución si no estás dispuesto a compartirla, a impartirla, a dársela a otros. Tercero, cuando se ora por restitución, nuestra oración debe tener como resultado primero y antes de la respuesta del Señor, el que se restaure en nuestro corazón una plena confianza en el Señor. Observemos en la conversación de Ana con el sacerdote Elí cómo se revela que ella ha sido reparada en su alma, en su confianza en Dios. Primero fue reparada en su alma y después recibió la restitución. Allí en el capítulo 1, versículo 17, Elí respondió y le dijo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: que tu siervo halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. ¿Cuándo fue reparada el alma de Ana? ¿Cuando recibió a Samuel como hijo? ¿O cuando entregó toda su confianza y su esperanza en el Señor? Se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Quiero que se den cuenta algo, mis hermanos, que es importantísimo. La confianza de Ana en Dios fue reparada antes de que ella recibiera una respuesta positiva a su clamor, porque su alma entró primero en un estado de vitalidad y salud cuando le fue restaurada su esperanza en Dios. Dios trabaja primero en nuestra alma, no en nuestros deseos. Porque si yo no tengo un alma restaurada por Dios, voy a desaprovechar y mal administrar su restitución en mi vida. No estoy tan de acuerdo con aquellos que dicen que uno debe orar hasta recibir la respuesta de Dios. No estoy de acuerdo con eso. Cuando oramos plenamente en fe, creyendo con todo nuestro corazón en los procesos restitutivos del Señor, uno debe orar hasta que en su corazón pueda comprobar que no quedan rastros de angustia, de queja o de reclamo alguno hacia Dios. Reclamos tipo como: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué no me das tal cosa? ¿O qué hice para tener esta penina como castigo? Reclamos que deben ser librados de nuestra alma, porque Dios es un Dios de esperanza y que merece nuestra total confianza. Basta mirar la cruz para que entendamos esto. Ana, luego de pactar con el Señor, ya no se quejó más. Penina, con toda su burla, no pudo ya afectarla. No estuvo más triste, volvió a recuperar su apetito, volvió a recuperar sus ganas de vivir, retomó el poder adorar al Señor pura, sinceramente y sin especulaciones. Pero su confianza en Dios restableció también su relación matrimonial, antes afectada por la amargura y sus sentimientos de baja valía. Y miren todo lo que esto permitió. Cuando Ana restauró en su alma su confianza en Dios, recuperó su familia, recuperó su matrimonio, recuperó sus relaciones sexuales con su esposo.
Porque antes, cuando se acostaba con su esposo, no pensaba en el amor de su esposo, pensaba en el hijo que ella quería. Y cuando ella fue restaurada en su alma, se restauró su vientre también. Dice el texto allí en el versículo 19. Se levantaron de madrugada, adoraron delante del Señor, recuperó su adoración a Dios. Y volviéndose llegaron a su casa en Ramá. Elcana conoció, esto significa intimidad sexual, Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo. A su debido tiempo, digan conmigo, a su debido tiempo. No en el tiempo de Ana. Después que su alma fue restaurada y su corazón fue restaurado, su vientre se sanó también. ¡Aleluya! Y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo pedía al Señor. Es posible que cuando dejamos que nuestras angustias, preocupaciones, vergüenzas, autodesprecio o amarguras por las cosas que nos pasan o nos han pasado, superen nuestra confianza en Dios, seamos nosotros mismos los que estamos impidiendo que nuestros vientres espirituales se abran al poder de la gracia de Dios. ¿Es posible que cuando la amargura, la protesta, la queja, el autodesprecio, la vergüenza llenan nuestro corazón, seamos nosotros mismos los que estamos impidiendo que la gracia de Dios actúe en nuestra vida? No quiero parecer determinante, pero apenas Ana recuperó confiadamente su valía como mujer delante de los ojos de Dios, también su vientre se abrió para dar vida. Cuarto, nuestros compromisos cumplidos con el Señor aumentan notablemente la posibilidad de recuperar mucho más de lo que jamás antes hemos soñado. Dice el texto en el capítulo 1, 21. Después aquel hombre, Elcana, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Eso pasó al otro año. Pero Ana no fue, sino que dijo a su marido, tan pronto como el niño sea destetado, lo llevaré para que sea presentado ante el Señor y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que te parezca bien, quédate hasta que lo destetes, solo que el Señor cumpla la palabra que sale de tu boca. Qué sabiduría la de ese hombre. Que el Señor cumpla la palabra que sale de tu boca, porque para cumplir nuestros compromisos, nuestros pactos con Dios, aún necesitamos la gracia de Dios para hacerlo. Así que la mujer se quedó y amamantó a su hijo hasta que lo destetó, y después de haberlo destetado lo llevó consigo y lo trajo a la casa del Señor en Silo, junto con un toro de 3 años, 20 kilos de harina, una vasija de vino. Fue una fiesta de ofrendas para el Señor. El niño era pequeño. Después de degollar el toro, llevaron el niño a Elí. El toro es lo máximo que se podía dar como ofrenda. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo de pie aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba. Y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Por eso yo también cumplió su compromiso. Lo dedico al Señor y estará dedicado al Señor todos los días de su vida. Y adoraron allí al Señor. Versículo 18 del capítulo 2, y el niño Samuel servía delante del Señor vestido con un efod de lino. Su madre le hacía año tras año una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido para ofrecer el sacrificio anual.
Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar de este que ella pidió al Señor. Y regresaban a su casa. El Señor visitó a Ana con su favor. Escuchen, escuchen. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos, la infértil, y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Piensen en esto, por favor. ¿Qué hubiera pasado si Ana se quedaba con ese único hijo y no lo entregaba como había pactado para que fuera ministro de Dios? ¿Quieren que se los diga? Sencillamente hubiera perdido la oportunidad de que el Señor le bendijera con 5 hijos más. Porque, amados míos, la restitución que opera nuestro Dios tiene dimensiones impresionantes. Ana pidió un hijo y el Señor le permitió tener 6 hijos. Pero antes de los 5 hijos posteriores, Ana tuvo que mostrar que era capaz de sostener su compromiso en administrar correctamente la vida de su único hijo, Samuel. Y lo hizo al cumplir su voto. Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tus siervas, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, será tuyo, Señor, ya no es mío. El Señor es el gran recuperador, el Dios de toda restitución. Él es restaurador de toda nuestra existencia, pero escuchen, también es un sabio administrador de su gloria y de su gracia. Dios restituye, pero no desperdicia. Dios restituye, pero no desperdicia. ¿Recuerdan ustedes la multiplicación de los panes y los peces? Comió una gran multitud, se alimentó. Y dice el texto bíblico que de esos 5 panes y esos 2 peces el Señor alimentó a una multitud de miles cuando se multiplicó, pero que aún quedaron pedazos, sobras, cuando esa multitud se satisfizo. ¿Qué hizo el Señor? Mandó a sus discípulos a recoger las sobras y guardarlas en una canasta. Digo yo, ¿acaso Él no podría hacer un nuevo milagro cuando lo necesitara y multiplicar? ¿Para qué guardar lo que sobró? Sin embargo, el Señor sabe administrar su gloria y su gracia. No la desperdicia. Él restaura, pero no desperdicia. Lo dice conmigo, mi Dios restaura, pero no desperdicia. Ahora preguntámonos esto, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes las parábolas de los talentos que contó Jesús? Y lo que dice el Señor que dirá a los que administraron correctamente lo que Él restaura en sus vidas. Mateo 25, 21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad para administrar lo que nos ha sido dado permite que el Señor nos dé más. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por otra parte, me gustaría que también, yo no puedo predicar en 20 minutos, perdónenme. No puedo abrir la palabra y contarle chistes. Tenemos que entrar profundamente en la palabra. No hago un resumen para que vean los goles, hay que ver todo el partido. Miren lo que dice el Señor en Proverbios capítulo 20, versículo 25. Es una trampa para el hombre declarar a la ligera algo como consagrado y reflexionar solo después de haber hecho los votos.
Lo voy a leer en la versión actualizada de la Biblia. No caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirle. Salmo 50, 14. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. ¿No saben ustedes la cantidad de textos bíblicos que hacen referencia al hecho de que debemos cumplir con aquello que nos comprometemos con el Señor? Porque mucha gente cuando está en apuros promete, pero cuando le llega la respuesta le cuesta mucho llevar a cabo lo que prometió. Y es posible que esa actitud escasa impida el desarrollo de una mayor bendición de Dios en sus vidas. Ana pidió un hijo, decidió consagrarlo, lo cumplió con lo que le dijo a Dios y Dios le dio 5 más. Si yo me quedo con lo que Dios me da, cierro una puerta a que Dios me dé más. Amén. Por eso Ana fue premiada, porque demostró integridad en su corazón al Señor. Lo leímos recién en el proverbio. Es una trampa que nos autoimponemos a nosotros mismos cuando no cumplimos con nuestra parte. Y es una trampa que nos autoimponemos porque esa actitud le impide al Señor darnos mucho más de lo que Él quiere darnos. Entonces, de esta experiencia voy a ir terminando, ya no se asusten. De esta experiencia de Ana hemos aprendido 4 cosas. La primera, que Ana no hubiera llegado a buscar su esperanza en Dios de no haber sido porque había una penina en su vida por la que se sentía atribulada. Esto nos enseña a no despreciar los momentos críticos en nuestras vidas. Esto nos enseña a no despreciar las peninas en nuestra existencia, porque posiblemente esas peninas que Dios permite sean un instrumento que nos lleven a salir en búsqueda de una real y genuina experiencia con Dios. Y no estemos jugando a la religión. Y cuando digas ¿por qué, Señor?, acordate de Ana y acordate de Penina. Porque atrás de esa penina está abierta para ti la dimensión de la gloria de Dios. Segundo, Ana no salió a pedirle solo un hijo al Señor, sino que hizo un pacto de consagración con Dios al hacer de ese hijo que Dios le diera un instrumento para su gloria. Lo peor que puede pasarnos es llegar a ser egoístas con Dios. Lo peor que le puede pasar a un hijo o a una hija de Dios es ser egoísta con Dios. El Señor nos da, pero para que nosotros demos. El Señor nos bendice para que nosotros bendigamos. El Señor nos salva para que nosotros seamos instrumentos de salvación en otros. El Señor imparte en nuestras vidas restitución, pero para que nosotros podamos ser restituidores de otras vidas. Creer en un Dios que restituye implica la disposición de compartir con otros la manifestación de su gloria en nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios ya restituyó en tu vida? Es la clave para comenzar en una nueva etapa. Y decirle, Señor, yo voy a cumplir el compromiso que he tomado contigo. Voy a ser un instrumento de tu restauración en este mundo. Tercero, cuando se ora por restitución, nuestra oración debe tener como resultado primero y antes de la respuesta del Señor, el que se restaure en nosotros nuestra confianza en el Señor. Ana recuperó sus ganas de vivir antes que ese hijo llegara a su vida. Recuperó su relación y la vida normal espiritual de su matrimonio.
recuperó su adoración personal, recuperó el significado y la valía de su existencia, y todo eso porque recuperó su plena confianza en el Señor. No volvió a llorar. La penina que la turbaba dejó ser causa de su aflicción, y de todo corazón puso solo su esperanza en el Señor. Por último, aprendimos que nuestros compromisos con el Señor, cuando los llevamos a cabo una vez que hemos recibido su respuesta, tal como lo hemos dicho cuando estábamos apretados por la angustia, aumentan notablemente la posibilidad de recuperar mucho más de lo que jamás hemos soñado alcanzar. Quiero decirte esto de parte de Dios en esta mañana. Dios tiene para tu vida mucho más de lo que jamás has soñado alcanzar en tu vida. 5 hijos le fueron añadidos a Ana por el Señor cuando ella renunció a quedarse con ese hijo. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido lo que le pedí, por eso yo también lo dedico al Señor y estará dedicado al Señor todos los días de su vida. Y adoraron allí al Señor. Dios, un Dios que restituye mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Y cierro este mensaje con esta palabra de Pablo en su oración que leímos hoy al comenzar nuestro servicio. Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Quisiera que, como cierre de este mensaje y antes de orar por restitución, participemos en este momento de esta adoración que para mí confirma, sella la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Por favor. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Oh, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuya, que tu hija soy.
lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Oh, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuya, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti, que dices en mí. Dices tú de mí, es tu verdad y es tu verdad. Yo te creo a ti, solo a ti, solo a ti. Amado Dios, amado Señor nuestro, Dios de toda restitución, Dios restaurador, Dios que repara, Dios que enmienda nuestra vida, Dios que transformas, Dios que cambias nuestra existencia, Dios que haces que nuestro lamento se transforme en danza y que nuestras ropas de luto pasen a ser ropas de fiesta. Dios que rescatas, Dios que sanas, Dios que recuperas lo perdido. Dios que guardas en tus graneros del cielo, Señor, aquellos que en nuestros graneros existenciales vemos como perdido o imposible ya. Así como resucitaste a tu Hijo Jesús para darnos el mayor testimonio de restitución que puede existir. Así como tú levantaste a tu Hijo de los muertos, clamo con todo mi corazón, Señor, para que aquellos que están dolidos o dolidas, para que aquellos que están atrapados por la amargura o que no ven destino por delante, por aquellos que experimentan haber perdido oportunidades o haber desperdiciado y mal administrado lo que pudieron haber tenido. Clamo a ti, Señor, para que en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, estos amados hermanos y hermanas y sus familias y sus instancias de vida entren en esta dimensión de restitución, en este círculo de reparación, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, esos milagros se derramen desde el cielo en estas vidas, en sus almas,
que sus corazones sean restituidos en confianza y en esperanza en ti. Y así como lo vimos en Ana, Señor, puedan seguir su vida sin tristeza. Y que su sentimiento de valía se recupere. Como hijos y como hijas del gran yo soy. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirle a mis hermanos aquí, a los que están en casa también, que en este momento, si la palabra tuya, Señor, verdaderamente les ha hablado a su corazón y creen que pueden entrar en esta dimensión de restitución para ser restituidos y restituidores de la vida de otras personas, ahora se pongan de pie delante tuyo, no delante mío, Señor. Ya sea en casa o en este lugar, que estén de pie delante tuyo, Señor. Que levanten su corazón y su alma ahora a ti, Señor. Que hagan pacto contigo, no porque el pacto de la cruz nos sirva, sino porque sobre ese pacto toman un compromiso de existencia, de ser de bendición en todos tus caminos. Pido que se restauren matrimonios, pido que se restauren familias, pido que se restituyan relaciones, pido que fluya el perdón, el acuerdo, la concordia, el afecto, la amistad. Pido que se abran las puertas que están cerradas, Señor, en el nombre de Jesús, y que una economía del cielo, de la abundancia del cielo, les dé 5 veces más de aquello que consagran hoy a ti, Señor, así como lo hiciste con Ana. Aleluya. Levanta tu oración ahora al Señor y dile: Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Siento y experimento, Señor, que una nueva valía en Cristo me saca de un lugar de victimización, de detenimiento, de limitación, y me arrojo a tus pies y te consagro otra vez mi vida, Padre. Padre, úsame para tu gloria, díselo al Señor. Pacta con tu Dios, créele a tu Dios. Que el Espíritu de Dios hoy te saque nuevo de aquí, o que en tu hogar el Espíritu Santo traiga reparación del cielo. Una nueva instancia de vida llevada para la gloria de Dios. Haz pacto con el Señor, porque es pacto de gracia. Que la gracia de Dios te dé la capacidad de poder llevar adelante lo que hoy te comprometes a llevar adelante con tu Dios. Que sea así, Padre, que sea así. Que sea así en el nombre de Jesús. Que sea así. Digo amén, digo amén, digo amén, digo amén, digo amén, digo amén, digo amén. Que sea así, que sea así, que sea así, Señor. En el nombre de Jesús, que sea así. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.